Hola, en este nuevo video les daré algunos tips a la hora de ilustrar y hacer texturas en el Illustrator con el pincel que ya viene en el programa. Tengo estas ilustraciones de ejemplo en el que solo he utilizado el pincel y que es básico para ilustrar más rápido, porque a veces con la pluma pues nos demoramos un poco más. Entonces con el pincel como que también es súper bueno utilizarlo, y lo importante también es ordenar las capas, tener las capas separadas, tener capas de trazo, tener capas de color, capas de fondo, capas de detalles, etcétera, ¿no? Cosa que así lo tenemos todo ordenado y sabemos qué objeto está en cada capa, y es mucho más fácil poder así pues trabajar, ¿no? Tener los brillos, los colores, etcétera. Entonces pues vamos a empezar la ilustración. Yo de por sí ya tengo pues este trazo, y vamos a empezar utilizando el pincel y haciendo texturas como dice el monstruito. Y utilizo un pincel que ya viene de por sí en el Illustrator, y lo que comienzo es hacer puros puntos con el mouse. Entonces empiezo desde el grosor que tiene un punto, luego le voy a ir bajando al 0.75 y hasta el 0.5. Pues yo hago esto para que quede como que un grosor así, hasta que el grosor que tenga 0.5, como que le da un detalle, se ve bien. No recomiendo el 0.25 porque a veces cuando imprimimos nuestra ilustración pues a veces no se nota el 0.25, el punto no se nota o no se aprecia bien. Entonces hasta el 0.5 creo que es un punto ahí como que ya ahí queda, ¿no? Voy a hacer acá una ilustración de ejemplo con el pincel para que vean que si ustedes no tienen un buen pulso, el Illustrator ya de por sí ya como que arregla la ilustración con el pincel, ¿no? Te lo acomoda bien bonito ahí. También se pueden hacer texturas con el pincel, pueden utilizar las rayas, pueden ser diagonales, verticales, horizontales, lo que ustedes quieran. Y también le voy a agregar los puntos, ¿no? Que también como ejemplo lo estoy haciendo. Así que pueden utilizar diferentes texturas con el pincel, no solamente con la pluma. Por eso les estoy dando este tutorial, que es una opción utilizar el pincel, que no necesariamente va a quedar mal, sino que va a quedar algo bonito. Y también descargar otro tipo de pinceles que también les pueden dar otro tipo de detalles a sus ilustraciones. Bien, entonces cuando ya tenemos toda la ilustración, ya tenemos todo el trazo, lo que vamos a crear es una capa por debajo del trazo, porque si lo creamos por encima, pues el color va a estar encima del trazo, y eso no tiene que ser, sino tiene que ser por debajo. Entonces empezamos a colorear ya todo eso, ponemos candado a nuestras capas de trazo para que no nos molesten, y empezamos a, pues en este caso, hacer color, brillo y sombras en una sola capa. Y voy a utilizar la pluma en este caso porque son para pintar cosas un poco más grandes, y les voy a colorear pues el color que ustedes quieran, el color, ¿no? Y para la sombra le cojo un color más oscuro, un verde más oscuro, y lo que hago es con la pluma un punto y un punto. Para el brillo podemos utilizar la pluma, podemos utilizar una forma redonda que es el elixir que viene en el Illustrator, o podemos utilizar también el pincel. Para el brillo obviamente tenemos que coger colores claros. En este caso siempre yo cojo lo que es el color blanco. Lo que hago aquí pues es simplemente poner la pluma para darle el brillo, y así sucesivamente van a ir coloreando cada parte de la ilustración, poniéndole la sombra y otras cosas. También podemos colorear con el pincel. Bueno, yo recomiendo colorear el pincel, pero para cosas más chicas, como por ejemplo los dientes de este monstruito, o las texturas que están viendo en los monstruitos como este caso.
porque a veces con la pluma pues nos demoramos un poco más y como que con el pincel ya hacemos así y ya está, ¿no? Entonces es mucho más rápido utilizar el pincel en este caso para cosas más pequeñas, y para cosas más grandes obviamente utilizar la pluma, ¿no? Porque si capaz utilizan el pincel también les va, a menos que pues le suban el punto al pincel, que sea un punto 9, entonces para cosas más grandes también, ¿no? Pero aunque a veces con el pincel se sale un poco, ¿no? Entonces así también le vamos a poner algunas sombras con la pluma, obviamente con un color más oscuro del color que ya tenemos. Y para los videos de igual manera, como dije, pueden utilizar pueden utilizar la pluma, pueden utilizar el pincel y colocándole un color claro, color blanco, un color amarillo u otras cosas. Para el fondo yo siempre lo dejo al último y hago una capa que esté por debajo de todos y le coloco al fondo. Como no se aprecia bien, por eso es importante tener el trazo y cada cosa en una capa. Voy a expandir mi trazo porque está en mi pincel. Lo que hace expandir es que ya no sea un pincel, sino sea un color sólido, y es mucho más fácil cambiarle el color pues al trazo, ¿no? Que ahora es color sólido. Se le puede cambiar mucho más fácil si es que uno a veces no está conforme, pero en este caso simplemente yo lo voy a dejar con el color que antes estaba. Y luego de esto, como no se aprecia mucho la tipografía, también le voy a cambiar el color. Por eso también es importante tener los colores ya predeterminados, tener por lo menos 4 o 5 colores, cosa que podemos utilizar los mismos para cambiar el color de la tipografía. En este caso la tipografía la he creado, la he hecho con pluma, y algunas fuentes también las he hecho con el pincel. Así que pueden utilizar las dos cosas, se pueden ayudar de las dos cosas y cambiarle a un color que pueda resaltar esta tipografía. También pueden descargarse otros tipos de fuente. En este caso la palabra que dice esto solo es material, he utilizado una fuente y simplemente le expandí el trazo para poder trabajarlo mejor y cambiarle un color que ya de por sí hay en la ilustración. Entonces así nosotros podemos dar detalles, podemos utilizar la tipografía, la ilustración, utilizar las texturas, la pluma, brillo, sombra, y la ilustración va a quedar bien. Y bueno, espero que pues les haya servido este video tutorial o tip, y que se suscriban a mis páginas en el blog o en el Facebook o en Twitter o en Instagram, y nos vemos en nuestro próximo tutorial.